Eh, Quiero platicarles esto porque, bueno, alrededor de ello hay una organización muy importante que ha definido las bases eh, que han hecho que este concepto nazca, crezca, se reproduzca y siga creciendo y siga difundiéndose. Se trata de mejores prácticas organizacionales, mejores prácticas de administración de negocios. Y qué mejor que el foro del IMEF para tratarlas, para discutirlas y para implantarlas en nuestra organización. Me refiero a la OSD, la Organización precisamente para los Países en Vías de Desarrollo, una organización que se creó por ahí de los años 60 y que, por supuesto, crea múltiples definiciones. Si quieres, pasa esa lámina ya, Juan Carlos, por favor. Y la OSD, a la que yo pertenezco en el Comité de Gobierno Corporativo, ha venido dejando una serie de definiciones que vienen a través de la historia administrativa de los negocios. Unas definiciones que, pues gracias al acuerdo o al consenso de los países, se define como el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Este código que no es poner el consejo o los comités, o sea, no es poner el órgano de gobierno, es implantar una serie de acciones directivas que me permitan realmente gobernar el negocio, que me permitan hacer que el negocio entre en un esfuerzo constante de mejora y que cada día sea distinto al anterior, que vayan poniendo o definiendo o implantando condiciones que le permitan ser más fuerte, más seguro y que tenga un acercamiento a esa visión o ese sueño de negocios que todo empresario quiere, todo inversionista, todo accionista. Sí, cuando hablamos de gobernar, bueno, a veces nos vamos con la finta de pensar que es un formato, a veces pensamos que es burocracia, a veces nos sentimos como que no contribuye en nada este órgano de gobierno. La verdad es que efectivamente la gran mayoría de los consejos y los comités desafortunadamente pues no contribuyen y tenemos que ponerlo en la mesa, tenemos que ser honestos con ello. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que atrás de este órgano de gobierno debe haber acciones directivas, metodologías implantadas para que ese órgano de gobierno realmente pueda tener capacidad estratégica, realmente pueda contribuir de manera segura, ¿sí? A cuidar los riesgos de negocio, a tener un mejor control, a lograr unas cifras o el acercamiento a aquellas cifras que nosotros queremos tener. Y por otro lado, un órgano de gobierno que me permita lograr un futuro correcto, que trabaje en planeación, que trabaje en innovación, que trabaje en desarrollo, que cuide los precios, los productos, el mercado. En fin, necesitamos tener este órgano estratégico que no incluso obstruya la operación, sino que le dé mucho mayor valor y guía a la operación. Sí, son dos conceptos totalmente diferentes. Una cosa es operar el día a día del negocio y otra cosa es la dirección estratégica y el control estratégico de la organización. Cuando yo no tengo este segundo órgano, porque no le doy elementos, le doy la información correcta, pues no va a poder actuar. Es como, y a veces lo asimilo como ir a una fiesta. No me imagino a un Jorge Julio en una fiesta sin alegría, sin música, sin canciones, sin amigos, sin mujeres, sin fiesta. No hay fiesta, ¿no, Jorge? No hay fiesta. Sin embargo, si todos estos elementos los ponemos en la mesa, va a ser una fiesta inolvidable. Y eso es lo que necesitamos de un órgano de gobierno, de un consejo, de un comité. Necesitamos una fiesta, necesitamos disfrutarlo. Necesitamos ver cómo cada junta es memorial. Cada junta salimos motivados porque hemos logrado un cambio, una transformación. Tenemos todos los elementos. A veces, desgraciadamente, este órgano de gobierno solo va a escuchar.
solo va y le llega información el día de la junta y va cada 3 meses. ¿Ustedes creen que alguien puede dirigir el negocio así? ¿Ustedes creen que este realmente es un consejero? Bueno, pues todos sabemos que este es el común denominador en muchos de nuestros consejos. Entonces tenemos que cambiar la historia. Yo trabajo en los Estados Unidos, soy miembro de consejo de compañías públicas en los Estados Unidos, miembro de la NACD, la National Association of Corporate Directors. Yo tengo empresas públicas propias que están colocadas en la bolsa, en el Nasdaq, en Nueva York. Y créanme, la responsabilidad es muy importante. Yo no puedo dejar pasar el leer la información una semana antes, 3 días antes, y llevar mis notas y ser muy incisivo sobre aquellos temas de mejora continua o aquellos temas que me van a permitir hacer que el negocio crezca y además darle el rendimiento a los accionistas que les he ofrecido. Entonces, estamos en eso. Yo represento a mis accionistas y por lo tanto tengo que asegurar que ellos sigan invirtiendo conmigo o sigamos invirtiendo juntos en otros proyectos de negocio. Bueno, vamos a hablar de estas prácticas de la OSD. Con mucho gusto, estamos firmando algunos acuerdos entre Coparmex y ustedes, y estaremos pasándole a Ángel con muchísimo gusto pues las nuevas definiciones de la OCDE. Seguramente ustedes también están ahí, podremos estar compartiendo con ustedes estas últimas definiciones que, bueno, pues cada vez parece mentira, pero siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Y bueno, pues estos tiempos de cambio, estos tiempos de pandemia, nos han hecho transformar nuestros consejos de administración. Bueno, déjenme platicar con ustedes qué se espera como mínimo en un consejo y en los comités del consejo. Adelante, por favor. Bueno, eh, tenemos que recordar que el 95% de las empresas con las que trabajamos, ustedes, ejecutivos del IMEF, nosotros, empresarios, pues tenemos una naturaleza familiar también, o grupos de control de socios. Esto nos permite y nos exige que pensemos en nuestros familiares, que pensemos en nuestros socios, en el grupo de control. Tenemos primero que todo asegurar que pensamos igual, que no nos vamos a pelear en el camino y vamos con ello a afectar el futuro del negocio, el presente y el futuro. El 95% de las empresas familiares se terminan en la tercera generación, el 50% en la segunda, por conflictos, maneras distintas de pensar de los socios, de las familias. Entonces, tenemos que ubicar el presente y lograr que exista armonía de familia, armonía entre los grupos de control de socios. Eso requiere acciones específicas, de las que vamos a platicar un poquito más al rato. Entonces, el gobierno corporativo, estamos hablando en realidad de 4 dimensiones. 2 dimensiones a nivel de accionistas o familia empresarial y 2 dimensiones a nivel del consejo de la empresa, de las empresas. Una dimensión del presente, de la mejora continua del presente, de mejorar el modelo de negocio, y otra dimensión de pensar en el futuro modelo de negocio. Nunca podemos dejar a un lado el futuro de la empresa. Si yo la dejo a un lado, mi futuro está limitado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el sector energía? Supongamos que tengo algunas estaciones de servicio y me quedo como estoy hoy. Si en 10 años no va a haber autos que utilicen gasolina, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No tengo que estar planeando desde ahorita? Bueno, pues eso piénsenlo en todos los negocios donde estamos. ¿Qué negocios en 10 años, debido a la tecnología, no van a existir? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Para seguir sobreviviendo, para diversificarnos, para subirnos a la ola de innovación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, tenemos que gobernar para ese futuro. No gobernar únicamente para el presente.
tenemos que subir a las siguientes generaciones. Por eso hablamos también del futuro de las familias. Pensar en qué va a pasar con nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. ¿En qué negocio van a estar? ¿Van a seguir viviendo de este negocio o se les va a caer el negocio? Bueno, nos vamos a la siguiente, Juan Carlos, por favor. Ok. Nosotros tenemos que, estas son las mejores prácticas planteadas por la OSD. ¿Sí? La OSD nos dice, hay dos clases de actividad a la que te tienes que dedicar cuando eres consejero de la empresa, cuando estás como dueño, como accionista. Una es, te tienes que asegurar que existe una función estratégica de control y vigilancia de la empresa. Control y vigilancia de la empresa. Que tiene que ver con el modelo de negocio, o sea, tiene que ver con el hoy. Hoy tiene que ser un modelo de negocio seguro y eficiente. Ah, dice la OSD, pero también hay una función que tiene que estar clara y permanente, y no es de cada 6 meses, ni una vez al año, una función que tiene que operar todos los meses y si es necesario todos los días de transformación. Una función de planeación, una función de innovación y desarrollo, de cambios. ¿Sí? Entonces, estas dos áreas tienen que estar presentes siempre. Ok. Y entonces, hay un comité que es quizá el más conocido y que guarda el mismo nombre que se le llama tradicionalmente el comité de auditoría. Ese podremos decir que es el comité que ha pasado todos los modelos de control y gobierno corporativo en el mundo. Ustedes saben que la OSD define sus funciones y después pidió o firmaron todos los países, o la gran mayoría de ellos, 26 países al menos, en 1969, firmaron un acuerdo de definir prácticas o recomendaciones al interior de sus países. México hizo lo mismo, nada más que a pesar de que lo firmó en 69, lo vino publicando en el año 2001, el Código de Mejores Prácticas. Ese Código de Mejores Prácticas, incluso el primero que sacamos, lamentablemente no tiene todo lo que dice la OSD. Escogimos algunas cosas y otras las dejamos para tiempos mejores. Poco a poco hemos ido subiendo en diferentes ediciones a través del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, en donde también soy miembro, ¿sí? Ha venido subiendo algunas nuevas reglas que también la misma OSD ha venido publicando. Así es que esto es un modelo en constante mejora. Sobre estas prácticas, atrás hay mucho que decir. Son metodologías. Por ejemplo, hablar de control interno. Ustedes reconocen que existen más de 20 control frameworks en el mundo. Sí. Realmente hablamos de COSO, de COCO, de COVID, de ISO 9000, de Malcolm Baldrige. Atrás del control interno es un control framework, un sistema de control interno que ha venido evolucionando y que después el COSO toma algo de ISO 9000 o que ISO 9000 empieza a tomar algo de COCO o de, por ejemplo, el COCO, algo que se le hizo muy famoso, es el sistema de autocontrol. Ellos dicen que tiene que haber autocontrol. ¿Sí? Y después el COSO empezó a tomar algo de eso. Y también el COSO empezó a tomar algo de planes de administración de riesgos. Y empezamos, y entonces todos han ido subiendo diferentes elementos de control. Desde hace muchos años, el Kingdom Report, por ejemplo, en Europa, nos habla del control interno y nos da un modelo de cumplimiento. Y el Kingdom Report ya es la conciliación de varios modelos de control en Europa. En fin, con una palabra muy sencilla, tenemos una gran definición que es control interno. Ahorita vamos a verlos nada más enunciativamente, todos los elementos en donde concluyen todos los modelos de control. Y con muchísimo gusto, y no sé si en ese libro tengo el logo del IMEF, porque lo hice ya hace muchos años. Es un libro de control que me hizo favor Paco Gil, Francisco Gil Díaz, cuando él era secretario de Hacienda, de publicar. Y lo presentamos en el
en el Club de Empresarios, no Club de Empresarios, sí, acá en Polanco, con Pepe Carral, presentamos el libro, y no sé si el IMEF, en aquel entonces yo estaba todavía en el IMEF, creo, y creo que le pusimos el logo. En fin, no lo recuerdo bien. Pero con muchísimo gusto le voy a pedir a mi gente que los que están en este evento pues reciban una copia del libro a través de mail o a través de WhatsApp. Bueno, este libro contiene todos estos elementos, es la base de la institucionalización empresarial. ¿Por qué es tan importante el tema de control? Porque un negocio que no tiene elementos de control, que no está institucionalizado, no es un negocio que pase de una persona a la otra. Es un negocio incluso que no vale dinero, no vale nada, porque las personas no las compras. Compras negocios institucionalizados. Y entonces, este elemento de control interno, este elemento de institucionalización te hace una empresa segura, te hace una empresa no dependiente de las personas. Las personas son claves, son importantes, son fundamentales, pero no deben ser indispensables. Por ahí un concepto de gobierno cooperativo dice, identifica a la persona indispensable y córrela. Quiere decir, la persona indispensable eventualmente va a ser tu enemigo público número uno, porque no te va a dejar crecer. Todo tiene que pasar por ella, todo tiene que fluir. Es un cuello de botella. Entonces, tenemos que hacer que la empresa fluya por sí sola. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda, como consejero, ejercer la función de protección y vigilancia, yo necesito acciones directivas, que es tener un control interno suficiente, un programa de mejora continua, que le podemos llamar auditoría interna o no, no se preocupen, si tengo auditoría o no, sí necesito una definición clara de todos los riesgos y oportunidades del negocio, de cada proceso, de cada actividad. Este es el elemento, el entregable más importante de un auditor interno. Pero si no tengo auditor interno, lo necesito de todas maneras. Necesito un proceso de administración de riesgos, anticiparme y conocer los riesgos. Necesito, y ustedes mejor que nadie lo saben, un sistema de información, no solamente que me lea el pasado, sino que me lea el futuro. Que me permita medirme contra el futuro, medirme contra el presente, medirme contra el pasado. Que me permita delinear acciones estratégicas, que me permita saber si la estrategia que he estado planteando, si la mejora continua está funcionando. Es un lenguaje que no puedo olvidar, ¿sí? Mi información financiera me lo puede decir todo o me puede hacer que yo viva en la oscuridad. Hay consejos de administración en donde lo único que ven es el estados financieros y créanme, a veces viven en la oscuridad porque el estado financiero no les dice nada. Tiene que ir en combinación con todo lo demás. ¿Sí? El cumplimiento regulatorio. Si se fijan, son elementos que no basta con tener una sola partecita. Tenemos que conjuntarlo todo. Puedo yo tener una información financiera maravillosa y puedo leer la información, pero puedo no estar cumpliendo con la ley, pagando los impuestos correctamente, o tengo una ética y un código de conducta interno nefasto. Y hay gente que me roba y que yo le robo y no hay valores y queremos hacer negocio a costa y a costillas de los demás. Si yo no tengo estos elementos, no tengo un negocio sano. Eventualmente las cosas van a salir mal. Entonces, esto es lo mínimo que me pide la OSD, que debo tener en la mesa como acciones directivas para proteger y vigilar mi empresa. Nos habla, por supuesto, de una opinión externa sobre los estados financieros. Bien, también nos dice que debiéramos trabajar en un proceso de estrategia y de governance, ¿no? En realidad, esto de los nombres que pusimos aquí, los puse porque eso es lo que dice la ley del mercado de valores de México.
Pero a nivel mundial, la OECD me dice, mira, estas son las funciones, estas son las prácticas, y acomódate como, como tú puedas. O sea, puedes tener un comité, 2, 3, 4 comités. Cada país en el mundo, en su código de mejores prácticas, define diferentes comités. ¿Sí? Como que se van acomodando. En Estados Unidos tenemos el comité de planeación, el comité de nominación, el comité de governance, el comité de... Los que sí coinciden prácticamente todos es en el comité de auditoría. ¿Sí? Digo, el tema, no se preocupe, creo que se salió la presentación. Sí, ¿verdad? Juan Carlos ha de haber salido. Sí, se dejó de presentar, Guillermo. Se dejó de presentar, ¿verdad? Mi querido Juan Carlos, no sé qué le pasó, pero déjenme, yo debo de tener la presentación, pensé que lo iba a poner él. Algo le pasó. Bueno, déjenme regresarla. Aquí la tengo, ¿eh? Ah, por favor, ¿la vas a poner otra vez? Juan Carlos. Sí, ¿me pueden permitir compartirla de nuevo? Ah, gracias. Gracias. Listo, ya eres host. Listo. Gracias, perdón que nos salimos. Siempre pasan estas cosas en la nueva tecnología. Bueno, ahora en el tema de futuros, de futuro de la empresa, antes pensábamos, y no sé, algunos que ya tenemos algunos años, yo recuerdo que al principio en mis clases de administración de empresas me decían, hay que hacer la planeación estratégica a 3 o a 5 años y después irla midiendo eventualmente. Hoy nos damos cuenta que la planeación estratégica sí tenemos que hacerla 1 o 2 veces al año porque vivimos en un mundo de constantes cambios. Y no solamente eso, tenemos que hacer una planeación estratégica que nos permita irla midiendo mes con mes. Hacer un DRL, un diagrama de responsabilidad lineal, en donde todas las acciones y todas las tareas se vayan poniendo en el tiempo. Y es como yo lo asemejo a construir una casa. O sea, nosotros tenemos que imaginar la casa, hacer el plano, ¿sí? Ustedes como empresarios, yo también, soñar en algo, vivirlo, dibujarlo correctamente y después saber que no es algo que vamos a hacer de la noche a la mañana, tampoco desesperarnos, saber que vamos a pasar tragos amargos, porque a veces pues tenemos que seguir invirtiendo y no vemos cuándo vaya a regresar. Pero cuando lo hemos planeado bien, sabemos que nuestra curva J de inversión pues va a durar 1 año o año y medio y que vamos a sufrir porque vamos a seguir invirtiendo y no vamos a ver resultados. Cuando eso no lo tenemos dibujado, a veces nos desesperamos y tiramos todo por la borda. Entonces necesitamos paciencia, necesitamos entender bien en qué consisten los pasos, los espacios por donde vamos a pasar. En fin. Entonces, la planeación estratégica es un elemento. De hecho, ustedes como administradores saben que la planeación estratégica es el elemento más importante de administración de empresas para lograr el crecimiento estratégico de los negocios. Y en el libro que les voy a dar, van a ver que hice una estadística, después de hacer trabajo así en empresas, hicimos una estadística matemática para probar cómo esto de la institucionalización y cómo cada elemento de control le pega al crecimiento de su empresa o a la destrucción de su empresa. En fin, vemos negativamente, o sea, cuando no lo implementas, cómo esto va afectando negativamente el negocio. También tenemos la administración de ejecutivos relevantes y eso se basa del principio de que pon a la persona correcta en el puesto correcto y serás exitoso. Necesitamos cuidar a este grupo de ejecutivos relevantes, asegurar que ellos tienen la información correcta, tienen la visión correcta, tienen los sistemas de medición de desempeño correctos, están ejerciendo la supervisión de su gente y están logrando los resultados que esperamos. Cada uno de ellos es un eslabón. Y si uno de ellos es débil, ustedes son tan débiles como el más débil de ustedes. Si uno no puede, atrasa a todos los demás. No basta con que el de administración sea muy bueno, pero ¿de qué sirve el de administración que es tan bueno? Y perdón que lo diga, pero pues, estamos entre muchos administradores. Si el de compras no funciona, o el de ventas no funciona, o el de control de inventario no funciona,
o el de logística no funciona, o el de producción no funciona. O sea, uno depende de los otros. Y nuestra empresa será tan exitosa como todos seamos exitosos, o como el menos exitoso de nosotros. En fin, realmente estos son los temas que tenemos que hacer: cuidar los conflictos de interés, nunca perder de vista el mercado, los nuevos negocios, los productos, la diversificación que necesitamos, la tendencia de la innovación, de la creatividad, ¿sí? Tener de vista a nuestros competidores es muy importante porque pues, queremos estar a la vanguardia, queremos ser diferentes, tener una ventaja competitiva. ¿Cómo la vamos a hacer si no los conocemos? Entonces, son elementos, imagínense, el operador tiene tiempo para hacer esto. Muchas veces no, ¿eh? El operador apenas le da el tiempo para producir lo que le dijeron. Apenas le da el tiempo para administrar, hacer su contabilidad, presentar sus estados financieros. Apenas le da tiempo para comprar, hacer sus licitaciones, visitar a los proveedores. El de ventas, todas las semanas tiene metas de venta, tiene muy claro en qué canales tiene que estar presente, tiene muy claro las gestiones, pero ¿quién hace estas gestiones estratégicas de ver el futuro, ver a la competencia, ver los precios de los productos, ver la innovación, ver el desarrollo, buscar nuevas maneras de hacer las cosas? Pues ese es este consejo, ¿sí? Este órgano de gobierno que tiene que o debe tener una visión estratégica, una visión de largo plazo. Ahora, dice también el gobierno corporativo, tan importantes son las funciones como los mecanismos de decisión y de análisis que se refieren a las juntas que deben llevar siempre una metodología de juntas efectivas. No se vale hacer juntas si no tengo un programa de trabajo que siga las prioridades, tanto del día a día como estratégicas. No se vale no hacer convocatorias, no invitar a la gente correcta. No se vale no tener una orden del día controlada y que se respete. No se vale que la gente llegue a la junta sin información, que no haya leído, que no llegue con temas concretos. No se vale llegar a la junta y leer. Tenemos que llegar a la junta a tomar decisiones sobre la información recibida con anticipación. No se vale no dar seguimiento a los acuerdos de juntas anteriores. No se vale de manera precisa que a la gente se le olviden sus compromisos. El gobernar implica asegurar que la gente llega con la tarea hecha, que incluso la hizo en los tiempos acordados. Y esto requiere un proceso de seguimiento interjunta, entre una junta y la otra. No podemos dejar que la gente un día antes haga las cosas, un día antes de la junta, o que simplemente llegue diciendo no entendí lo que me encargaron, tampoco diciendo se me olvidó. No cambiamos, ¿sí? Yo por eso lo reflejo como dos ruedas, la rueda trasera y la rueda delantera, que tienen que moverse y que tiene que ser un círculo constante que me permita gobernar y cambiar, transformarme de un mes al otro o transformarme de un trimestre para el otro. Los comités son grupos de trabajo de consejeros. El consejo es un grupo que vamos y hacemos un corte en el tiempo, definimos si las estrategias que tenemos en la mesa son correctas, vamos bien o estamos en alguna de las estrategias caminando lentamente o improductivamente o tenemos que redefinirnos. Este grupo de este gobierno corporativo, esta dinámica, tiene que ser una dinámica en la que todo el equipo se motiva, tanto la administración como los dueños, como los accionistas. Se motivan porque tienen que ver, tienen que salir de la fiesta. Debe ser una fiesta para ellos. Debemos estar contentos porque hemos transformado el negocio de un mes al otro. Debe generarse un hábito de disciplina y compromiso en el negocio. No hay otra cosa. Tenemos que ponernos el hábito, como los sacerdotes, y cumplir con esto y disfrutarlo. Muy bien. Bueno, vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, simplemente les voy a ilustrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, decíamos,
Debe haber un programa de mejora continua, un análisis de proceso tras proceso. Debemos distinguir claramente en cada una de las áreas de la empresa qué es morado. Aquí, perdón, no tengo nada morado, pero ¿qué es morado? Morado es aquello que ya me va a matar si no lo atiendo. ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? Porque estoy perdiendo dinero, estoy dejando de ganar dinero, porque soy ineficiente en muchas cosas. ¿Qué es amarillo? Porque si lo implemento, puedo ganar dinero. O verde, que es un tema que habrá que eficientar, pero que no nos pega realmente. No tiene. Y también tenemos la necesidad de distinguir prioridades en función al potencial impacto de cada uno de esos temas. Si yo no le pongo número a la casa, no defino la prioridad. Y consecuentemente, no vamos a poder atender lo más importante. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ya se me están acabando mis 50 minutitos. Necesitamos, como estrategas, hacer un mapa de valor del negocio. Tenemos que tener presente que estamos aquí para proteger y para hacer crecer el patrimonio de la empresa. Cuando nos nombran consejeros o estamos en un consejo o queremos ayudar a la empresa, tenemos que hacer un mapa de valor. Tenemos que identificar primero cómo controlamos, cómo cuidamos el riesgo, cómo cuidamos a las familias, los socios, y después cómo hacemos crecer el patrimonio, cómo vamos a tener más ingreso, más rentabilidad y mayor excelencia. Y cómo a través de una logística de operación entre nosotros, consejeros, vamos a hacer que esto realmente se implemente. Vamos a monitorear desde arriba el negocio y vamos a ayudarles a ellos a dirigir el negocio de una manera efectiva. Por eso hablamos de que esta es la llave maestra para salir adelante. Cuando en momentos de crisis como estos, como la pandemia, ¿qué pasó con el gobierno corporativo? Algunos decían, oye, ya, ahorita no podemos atender a los consejeros. Y los hacíamos a un lado y paramos en algunas empresas el mismo consejo. Cuando en realidad lo que marcan las mejores prácticas es que este consejo de administración estratégico se tiene que bajar a tierra y tener mayor frecuencia de reuniones para monitorear de mucho más cercanía, provocar un cambio más rápido y ubicarse en la protección del valor, ya no tanto en la generación como en la protección del valor, en la protección de tu mercado, en la transformación inmediata. Y esto requería que hubiera un ingenio distinto, un movimiento mucho más rápido de consejeros. Es cuando más compromiso necesitamos de un consejero, de un grupo de gobierno corporativo. Estar mucho más presentes, tener reuniones a veces semanales, viendo si estábamos haciendo los cambios, porque ya cuando empezó la pandemia en marzo, en abril, ya no era un tema de esperar un mes. Teníamos que hacer que esto sucediera en semanas. Viene la NOM 035. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues hacer que operara en la semana, porque si no salíamos con estos sellos en nuestros productos, aquellos que están en el sector alimenticio, pues no podíamos vender simplemente. Teníamos que sacar nuestro producto del mercado. ¿Sí? Bueno, hubo muchos cambios como este que les platico, pero son cosas que requieren un concepto distinto del gobierno corporativo. Adelante, por favor, Juan Carlos. Igual, a nivel de familias, tenemos que cuidar que existan estos 6 modelos, 6 elementos, 6 grupos de actividad. Se requiere un gobierno familiar, se requiere un protocolo de familia que haga reglas y que evite que las familias se peleen entre ellos. Se requiere que este modelo, este manualito, opere, porque a veces viene un especialista, hace un protocolo y se va. Y nos deja un manualito que no sirve para nada. Perdón que se los diga, pero no sirve para nada. Si tú no operas el consejo familiar y haces que todo lo que ahí se dice se cumpla, pues es un manual que lo guardas en el escritorio, es muy bonito, todos lo firmamos, pero bye bye. ¿Sí? Y la familia se va a tener conflictos entre ellos. También es importante a veces tener una familia que conviva entre ellos, de cierta manera, con respeto, con dignidad, siendo motivados, y es lo que se llama la asamblea familiar.
El fideicomiso de control accionario. También es fundamental a veces motivar a los hijos, dejar de la sesión a ellos, aislar los riesgos de la persona del riesgo corporativo, que el riesgo de la persona viene desde su pareja política. El 50% de los matrimonios en México se divorcian. Entonces, ¿qué pasa con esas acciones y las demandas y que le quitan las acciones una pareja a la otra? Ustedes saben que después de 6 meses, y algunos me dirán, oye, nada más no se lo digas a mi esposa o no se lo digas a mi esposo. El estar casado con ellos, el estar conviviendo inclusive como parejas, como concubinos o en concubinato, le da derechos a tu pareja sobre tus bienes. ¿Sí? Entonces, el aislarlo corporativamente, el que pase de tus hijos a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, requiere un modelo de seguridad jurídica importante. Hoy, pues, también tenemos, México es una excepción en la ley de herencia y donación, pero en cualquier momento nos la ponen. Y eso obligaría a pagar el 30% de impuestos a nuestros hijos si nosotros fallecemos sin haber donado. Pero, ¿cómo le dono a mis hijos si me mantengo el dominio y el usufructo? Pues a través de un fideicomiso. Ya tomaron nota, ¿verdad? Ok, porque eso cualquier día. Entonces, el programa de sucesión también es bien importante que no deje pleitos en la familia, que asegure que cuál de mis 2 hijos o de mis 3 hijos va a ser mi director, me va a suceder a mí en la dirección general, cuál en la presidencia del consejo, quién, y de los principales ejecutivos, quién es el que va a suplir a quién. El manejo de conflictos, siempre va a haber conflictos. ¿Voy a permitir que mis hijos se peleen legalmente ante un juez con abogados y que uno demande al otro o no? ¿Y cómo le voy a hacer para que esto no suceda? ¿Cómo voy a implantar un proceso de mediación, un proceso de arbitraje y evitar que se pierda el patrimonio en juicios, en litigios, en donde no gana nadie y el negocio se destruye? ¿Cómo voy a preparar a mis hijos para nuevos inversionistas, para otros accionistas, para ir a la bolsa? En fin, ¿qué es la oficina familiar? ¿Cómo la empresa le va a dar servicios a la familia? ¿Cómo institucionalizo este tema? ¿Cómo evito que este sea motivo de conflicto entre mis hijos? ¿Cómo le hago para que tengamos un fondo de inversiones y este pase me ayude al crecimiento del futuro, a la diversificación? ¿Cómo defino actividades específicas para que todos cumplamos fiscalmente y no uno por su incumplimiento le afecte a todos los demás? ¿Cómo le hacemos para que todos heredemos y tengamos una planeación patrimonial segura y constante y trabajemos como una empresa socialmente responsable? Adelante, por favor, mi querido Juan Carlos. En realidad, necesitamos asegurar que todo consejo tenga un diagnóstico. Se los pongo en 5 pasos. Necesitamos asegurar que exista un plan estratégico constante. Necesitamos cuidar que tengamos un DRL, un diagrama de responsabilidad lineal, y hacer que nuestro negocio sea un project management, o que administremos un proyecto de administración interno, en donde todo se cumple en tiempo y forma. ¿Quién vigila que todo esto se haga? ¿Quién retroalimenta si se hace bien o se hace mal o no se cumple? Es el consejo de administración o los comités. Que habrá empresas pequeñitas entre nosotros que no tenemos consejeros, pero tenemos un comité directivo. ¿Sí? No existe gobierno corporativo si no tenemos un consejo formalmente con independientes. No, sí existe. Podemos tener gobierno corporativo con un solo director general. ¿Sí? Con sus gobierno corporativo. Acuérdense, son acciones directivas que se implementan en un negocio para lograr su transformación del presente y del futuro. Y entonces, pero sí necesito esta junta directiva que sea la cabeza de todo un programa de transformación, de fortalecimiento, de seguridad, de institucionalización. Y sí existe gobierno corporativo. Que no cumplo con una de las acciones directivas, que es poner un consejo, pues a lo mejor no, porque el tamaño de mi negocio pues no lo permite todavía. Que es un decir, porque
Yo he ayudado a empresarios nuevos, reciente integración, que invitan a algún amigo empresario y que lo suben y que le invita a un café y entonces empezamos a trabajar. A pesar de que acaba de salir de la escuela, tengo un caso de un constructor del TEC de Monterrey que me dijo, oye, quiero que seas mi padrino empresarial y de verdad lo hice con mucho cariño y hoy gana millones de dólares mensuales. ¿Sí? Es un tema de hábito, de disciplina y a lo mejor al principio no nos pagaba, ¿no? No podía hacerlo y sin embargo lo hicimos con mucho cariño, ¿no? Bueno, y no olvidar el tema de las de empresas familiares. Adelante, por favor. En realidad estamos hablando del diagnóstico, de operar un consejo bajo ciertas metodologías, de tener un mapa de valor, de tener la planeación, de evaluar la empresa, no perder de vista el valor de la empresa. Trabajar cuando somos una empresa grande, hacer un solo corporativo, eficientar el corporativo, tener convenios de proveedor, cliente-proveedor, un sistema de control interno suficiente, un sistema de normatividad, juntas de alta efectividad, soluciones de empresas familiares, fideicomisos, administración de riesgos, seguimiento del riesgo operativo, las agendas de autocontrol, agendas de supervisión, ¿sí? La administración de ejecutivos relevantes, la auditoría interna o el programa de mejora continua, el acercamiento de fondeadores o inversionistas, la emisión de deuda, ¿sí? El due diligence cada vez que vamos a comprar. Son 18 metodologías que debemos tener presentes en el proceso de gobernar la empresa. Bueno, pues muchísimas gracias. Abro, cerrando mis 40 minutitos, 45 exactos, abro el micrófono para contribuciones, preguntas, Muchas gracias. aclaraciones. Adelante, Jorge. Hay una pregunta aquí de un compañero, Jorge Reyes. Nos hace una pregunta, bueno, te hace una pregunta, perdón. Dice, ¿cómo elegir los perfiles de los consejeros? ¿Existe una práctica donde cierto porcentaje de estos provenga del mismo giro de la empresa o depende totalmente de un plan estratégico? Fíjate que, como todo, como la propia estructura, el consejero es un medio y no un fin. Y como tú sugieres en tu propia pregunta, Jorge, primero necesito definir el fin, necesito una primera visión estratégica de a dónde quiero ir y después definir el perfil de la gente que debería de subir. Ahora, no forzosamente estas características pueden venir de mi sector, ¿sí? Por ejemplo, a veces estoy en una empresa y la empresa maneja muy mal las finanzas y entonces se trae un consejero de una casa de cambios o una casa de bolsa, ¿no? ¿Sí? Y viene un financiero muy especialista en due diligence de negocios, ¿sí? En inversiones. Bueno, a veces lo necesito dentro de mi empresa que se dedica a energía o que está en agricultura. Y no necesito estar en ese sector, pero sí necesito un consejo que tenga una variedad de conocimientos que se complementen. Nunca es posible tener una sola persona que reúna todo lo necesario para hacer que el negocio. Por eso es un órgano de gobierno en donde todos opinamos y vamos sumando opiniones para lograr la mejor sugerencia y lograr la alternativa que mejor responde a la necesidad de crecimiento o de protección del negocio. En realidad, no depende de una sola gente. Nunca podemos pensar en que un consejero reúna todos los requisitos, ¿no? Por eso a veces pensamos en 2 o en 3 personas con características diferentes y normalmente complementarias a los consejeros patrimoniales. También es cierto que debemos cuidar, sobre todo en empresas grandes, que no tengamos conflicto de interés. O sea, los gerentes, los directores del negocio, aunque se les conoce cuando se suben al consejo como consejeros relacionados, a nivel mundial está de alguna manera aceptado, a veces se hace por necesidad y por gusto, ¿no? Pero está aceptado que existe un conflicto de interés. O sea, aquel que hace las cosas no puede evaluarse y no puede juzgarse. Si yo tengo un nieto, ¿no? Para mí va a ser el nieto más maravilloso del mundo o el hijo más maravilloso del mundo. Y no le voy a ver defectos.
porque es mi resultado de la educación que yo le di a mi hijo y por lo tanto para mí es lo perfecto. Y el consejo tiene que complementar. Si yo lo integro únicamente por los operadores, no voy a complementar. La planeación estratégica, por ejemplo. Nosotros cuando planeamos, es humano que yo no planee algo que yo no pueda hacer. Normalmente la planeación estratégica está circunscrita o tiene limitaciones de los propios operadores cuando ellos participan en la planeación. No quiere decir que no participen, tienen que participar. Pero después de que ellos participen, tenemos que subirlo a un órgano estratégico que diga, bueno, una cosa es qué es lo que los operadores dicen que pueden hacer. Y otra cosa es lo que el negocio, queremos que el negocio haga y se transforme. Y seguramente primero deberíamos ver hacia dónde queremos llevarlo y después compararlo contra ese ejercicio realizado por la administración interna. Y vamos a encontrar grandes diferencias. Adelante, por favor. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Hay otra que comenta, dice, aprovechando que salió el tema, ¿es cierto que el impuesto a las herencias viene por sugerencia de la OCDE? Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que fue algo que firmaron 30 países en el mundo. Y dijeron en nuestros 30 países que en la sucesión empresarial debería, en la sucesión de patrimonios, debería pagarse una parte a la sociedad para que la sociedad fuera repartiendo esta riqueza, ¿no? En Estados Unidos, dependiendo de tu estatus migratorio o tu estatus legal de tus Estados Unidos, la tasa es hasta del 50%. ¿Sí? En Latinoamérica hay países como Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿sí? Que hoy ya son 30, 20, 35, 40, ¿no? Ecuador, ¿sí? Hay algunos países excepciones, como el caso de México, en donde no se ha puesto, ¿no? Bueno, es mentira eso porque la ley de herencia y donación ya existe en México, pero con la tasa del 0%. Así es. ¿Sí? Y lo único que tiene que hacerse es cambiarse la ley de ingresos y aceptarse que se va a cobrar ahora ingresos o se va a obtener ingresos por esta tasa que se va a aumentar. El cambio, la transformación de esta ley es diferente. Es muy sencillo o relativamente sencillo, lo pueden subir a la agenda y discutirse cualquier momento y aprobarse, si es que existe mayoría. De hecho, recién, ustedes saben que hace 2 semanas lo subió uno de los diputados de Morena, como han estado subiendo algunas cosas horribles, ayer subieron algo de la Afore, ¿no? Y lo bajaron igualmente, o sea, se ve que uno dice una cosa y el otro de repente los regañan y lo sacan, ¿no? Ayer sacaron que iban a ser uno de los diputados que estaba presentando o quería presentar una modificación para que los Afores ahora las manejara el gobierno, ¿no? Y en la tarde salió el coordinador de diputados de la Afore de Morena, que ellos no lo iban a hacer, ¿no? Que cuando menos ahorita por lo pronto no lo iban a apoyar. Y lo mismo sucedió otra vez hace 2 semanas con esta ley de herencia y donación, y también el mismo día, creo, al día siguiente en la mañana, salió otro diputado de Morena diciendo que no le hiciéramos caso, que no lo iban a apoyar, ¿no? Entonces, no sé qué está pasando, pero este es un argumento que es cuestión de tiempo, ¿eh? No, lo de la Afore sí creo que es una locura y no creo que suceda. No creo que debamos preocuparnos, aunque sí estar abusados y si sale algo así, ampararnos de inmediato porque pues, son las pensiones de todos los mexicanos, ¿sí? Eso sí sería verdaderamente dramático, que hay mucha gente que vive de su pensión y que está pensando muchos en su pensión y que están ahorrando. Imagínense que todo eso vaya a dar a los proyectos de la 4T o de la transformación. Yo creo que podríamos poner en riesgo la rentabilidad y la seguridad de estas pensiones, ¿no? Pero bueno, ya es un tema, no quiero meterme en política, no.
no quiero hacerlo. Lo que sí quiero es comentar que parte de sus fideicomisos es proteger el patrimonio de las empresas. Pues eso sí es un tema que hoy nos atañe y es uno de los beneficios del fideicomiso. Ok, muchas gracias. César Ángel levantó la mano por ahí. Adelante, Ángel. Adelante, mi querido Ángel. Guillermo, una consulta. Vi en tu currículum que has estado involucrado con la certificación Prime, ¿no? Este programa Sí. de Bancomext. Creo que conceptualmente es muy bueno, ¿no? Tener un gobierno corporativo sólido, una buena estrategia y que la empresa vaya transitando hacia nuevas fuentes de financiamiento, incluso ser públicas, ¿no? ¿Cómo ha funcionado esa iniciativa? Fíjate que muy bien. Hoy, cuando menos en las que yo he trabajado, traemos alrededor de 6 empresas con sello Prime. Eh, lo, que, lo que hemos hecho es que, pues, simplemente hacemos una evaluación de las prácticas del gobierno corporativo. En algunos casos hemos tenido que ayudar a fortalecer alguna de las prácticas y una vez que se fortalecen, se documentan, se operan, se presenta ya el diagnóstico. Viene un grupo de colegiado de Bancomext, NAF, integrado por la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Nosotros presentamos el diagnóstico, lo explicamos, la empresa lo explica, da muestras de lo que está haciendo y le dan el sello Prime. El sello Prime se trajo en la época de Francisco González, cuando era director general de Bancomext. Nosotros trabajamos mucho con él como despacho independiente, trabajando en mejores prácticas de gobierno corporativo, preocupados por que no solamente el gobierno corporativo fuera algo deseable, sino que tuviéramos una especie de certificación nacional. Esta certificación existe en Londres. O sea, ya era algo que nos trajimos de Europa, ¿sí? Nos trajimos, pues, se creó a través de Bancomext un esfuerzo muy, muy especial. Bancomext realmente hizo la campaña para traérselo, ¿sí? Y pidió el apoyo de algunas firmas, entre ellas la de un servidor que me he dedicado estos 40 años a hacer esto, yo en lo personal, y la firma tiene cerca de 15 años trabajando. Entonces, trabajando con Bancomext, se traen este sello, y este sello lo que hace es que hay un convenio en donde firma Nafinsa, firma Bancomext, que te puede, que los créditos que tengan, donde hay un cierto compromiso, te los hace más económicos. O sea, puedes redocumentar créditos existentes o puedes tener un derecho a mayores créditos por parte de la banca de desarrollo y que en realidad puedes no pagar este crédito, sino la manera en que lo cubres es a través de un fondeo del mercado público. También hay un convenio con la Asociación de Casas de Bolsa para ayudar a esta empresa a que salga a la bolsa de una manera más sencilla. Entonces, si yo recibo 500 millones de pesos, esos 500 millones de pesos que me está dando Bancomext ahorita porque soy una empresa exportadora, o NAFI porque estoy en una empresa que está apoyando el desarrollo de cierto renglón, no lo tendríamos que pagar, sino fondear a través del mercado público y empezar a trabajar, ¿no? Seguir trabajando en el tema de fortalecimiento. Ahora, tampoco requiere que yo haya cumplido plenamente con todas las prácticas de gobierno corporativo. No sé si me explico. O sea, que sí tengas o sea, hay una calificación, cuando menos nosotros la ponemos del 0 al 5. ¿Sí? Si tú estás arriba de 3.5, cubres las empresas de bolsa. Yo he estado en 60 empresas de bolsa. Tengo un promedio de 4.6 de cumplimiento. O sea, no tengo que lograr la excelencia. Con que logre el 4, el 3.7, 4.1, ya soy una empresa que tenga un camino por recorrer y además y tener un plan de trabajo para cubrir de ese 3 o 3.3 a 4.6, que es el promedio de la bolsa, de las empresas de bolsa. ¿Sí? Entonces, tener ese programa ya me permitiría que yo presente tu caso. Yo tengo digo, ojalá no me pase nada, pero porque luego dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Hoy no he tenido problemas con ninguno de los que hemos presentado.
O sea, ninguno de los que ya hemos presentado nos han dicho que no, ¿no? Como empresa. O sea, todos han tenido su certificado Prime y todos, dos de esos 7, 2 lo han usado porque tiene un reconocimiento internacional de calidad empresarial. Es como, por ejemplo, viene el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y puede invertir en ti, simplemente por el hecho que tengas un sello Prime. ¿Sí? O sea, para eso lo usan muchas empresas, porque tiene un reconocimiento internacional. Y eso vale mucho para exportar, para comprar, para recibir inversionistas internacionales. ¿Sí? El Fondo Interamericano pues también está metiendo dinero. En fin, hay muchos organismos internacionales, muchos fondos internacionales que están buscando empresas de calidad mundial. Y este es un sello de calidad mundial. Bien, gracias, Gracias, Guillermo. gracias, Ángel. Oye, Guillermo, hay una pregunta que nos hacen aquí que dice, ¿me podrás, bueno, unas preguntas, consejo? Dice, ¿me podrás dar algún consejo cuando las personas que integran los comités es personal interno para que tengan el compromiso que se requiere para apoyar a gobernar la entidad? Claro. Bueno, a veces, como bien se comenta, somos una empresa relativamente pequeña y le hemos pedido a los directores que se suban al comité directivo. Y entonces lo que estamos haciendo, o sea, lo que sí es importante hacer es registrar los compromisos en una minuta y entrar y hacer una cédula de seguimiento. Si yo registro los compromisos, pero no tengo una cédula de seguimiento, en donde ellos ven que no se le dan seguimiento a las cosas, no existe compromiso. Y le tenemos que poner fecha, entregable esperado, y el avance y el reporte. Y esa relación de compromisos no se puede perder de una reunión a la otra. Y tiene que tener el primer compromiso de entrega. ¿No lo cumplió? Bueno, le ponemos un segundo compromiso. No borres el primero, el segundo compromiso, el tercer compromiso. Y ahora sí que el que no cumple, pues se tiene que ir. Porque está trazando a todos los demás. Y no tiene voluntad de ayudarnos, ¿no? Y todo mundo se va a voltear. Si todos cumplen y uno no cumple, se van a voltear. El problema es cuando nadie cumple. O sea, hay una cultura de incumplimiento tremendo. No hay gobierno corporativo. ¿Sí? Porque están mal educados, ¿no? O sea, no tienen intención de ayudarte. Y entonces sí es importante traer 2 o 3 independientes que también se los regañen en público a todos, ¿no? ¿Sí? Y que nos hagan reaccionar, porque no podemos mantener una dinámica de incumplimiento y simplemente dejar pasar, porque van a terminar y acabar con la empresa tarde que temprano. Adelante, César. Adelante, César. Muchas gracias, Jorge, doctor. Mira, precisamente respecto a esa última pregunta que acabas de responder, a mí me quedó la duda, en tu presentación mencionaste que dentro del gobierno corporativo o el gobierno corporativo se puede aplicar o desarrollar inclusive con un solo director general. Yo no sé si estoy confundido en mi percepción, pero en ese sentido, ¿realmente crees que haya una objetividad? Porque al final de cuentas es el director general, es el que aplica ese gobierno corporativo, no debería de estar limitado y que sea precisamente a través de comités, u obviamente, como bien mencionas, que tenga 1 o 2 personas independientes. Ahí me perdí un poco, si me puedes clarificar, doctor, por favor. Gracias, César, que precisas el tema. Sí, cuando yo me refería a que a veces somos una empresa pequeña y podemos iniciar un proceso de gobierno corporativo con el director general y sus ejecutivos. Yo lo que quería es dejar claro que aunque no tengamos recursos, aunque tengamos empresas pequeñas, tenemos que forzar esfuerzos de validación, de revisión, de seguimiento, de transformación. Y aunque fuere a través del director general.
Por supuesto, esa no es la mejor práctica. O sea, estoy cumpliendo con, si te fijaste, de las 18 mejores prácticas, estoy cumpliendo con 17 y no con la 18ª. La 18ª que implica que exista independencia entre el proceso operativo y el proceso estratégico. Para que, como dejas entrever en tu pregunta, esa mejor práctica que implica el romper con el conflicto de interés entre el que hace y el que vigila y el que promueve una mejor práctica, un proceso estratégico de transformación. Y como te decía, muchas veces el director que ha creado esto, para él esto es su bebé y no va a querer transformarlo ni cambiarlo. Él cree que eso es bueno. No va a tener una opinión de un tercero independiente. Entonces, si tú me dices, si yo no tengo todavía forma de llegar a esa práctica 18, eso aniquila la posibilidad de que yo tenga control interno, administración de riesgos, sistema de información financiera, una administración correcta de ejecutivos relevantes con tableros de control, indicadores, seguimiento, evaluación de desempeño. No lo aniquila. Yo puedo aplicar acciones de gobierno corporativo, llevar un minuta, llevar seguimiento, controlar la transformación, a pesar de que todavía no tengo consejeros independientes. Si yo puedo hacerlo, porque es un decir a veces, no puedo, estoy muy chiquito, y te decía, yo la experiencia que tengo es que incluso a pesar de que sean empresas pequeñas, lo podemos hacer. ¿Sí? Es irnos a la aplicación total de las 18 metodologías, pero también acepto que a veces tenemos que adecuar al tamaño de nuestro negocio ciertas reglas. Y acepto que el tener un órgano de gobierno no conformado por independientes, aunque es un órgano débil y con algunas deficiencias, puede ser un órgano de gobierno corporativo. No sé si me claro, expliqué. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante, no tengan miedo, se vale, se vale. Incluso si nos platican su caso, ahora sí que hay consultoría gratis. Nada más comentan, oye, continuamente confundimos lo que es la junta familiar con la junta de consejo. ¿Qué podemos hacer para separar? Bueno, me imagino para tener esa división, ¿no? Clara. Claro. Pues mira, la verdad es que esto empieza en la cocina, en la mesa de cocina, ¿no? Estas familias que son emprendedoras, no sé si a ustedes les ha pasado y algunos de ustedes han estado como emprendedores, empezamos en la noche que nos sentamos a cenar, empieza la señora que a veces pues lleva la administración y el señor que pues, está en la operación y en la producción, y a veces al revés, pues llegamos, el tiempo que tenemos solos en la noche, pues llegamos y ahí discutíamos todo. Y nos quedamos con esa costumbre, de todo lo mezclamos, ¿no? Y como bien dices, Jorge, o pues la pregunta que nos están haciendo, tenemos que aprender a separar. Una cosa es el consejo familiar, en donde vamos cuidando las inversiones de familia, las decisiones de familia, el protocolo, el plan de sucesión, la educación de los hijos y la educación empresarial, en qué invertimos, la oficina familiar, family office, cómo nos apoyamos en la empresa, qué se vale, qué no se vale, cómo hacemos nuestro código de conducta familiar, cómo hacemos nuestra beneficencia y filantropía, en fin, cómo pagamos como familia nuestros impuestos, cómo planeamos qué vamos a hacer con todos los inmuebles que tenemos por ahí regados y a veces sin buen o adecuado registro del bien. En fin, las reglas de uso compartido de los bienes. Tenemos muchas cosas que decidir, pero hay que definir. Estos temas son del Consejo Familiar, que tradicionalmente se junta 3 veces al año, empezando por hacer el protocolo, por hacer el fideicomiso de control, ¿sí? Por organizar la asamblea familiar anual. ¿Sí? Empezando por esas cosas, necesita al menos 3 o 4 juntas al año, pero es de familia, de los miembros de las ramas familiares.
Ahora, eso es distinto a la administración de la empresa, al comité de auditoría y al comité de estrategia de la empresa o de las empresas. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos que aprender a dividir porque vamos a hacer una agenda de temas. ¿Qué le toca acá y qué le toca acá? ¿Quiénes son los miembros de este órgano familiar y quiénes son los miembros de este órgano de gobierno corporativo? Si yo quiero discutirlo todo en la misma junta, es como la mesa de cocina. Sin orden, sin control, sin minuta. ¿Cómo voy a hacer una minuta estando en la mesa de cocina? ¿No? ¿O cómo le voy a recordar a mi señora que no hizo la chamba que le encargué? Pues me la va a regresar, ¿no? Y se va a convertir realmente en un problema serio familiar. O entre hermanos, ¿no? En donde no hay ninguna formalidad y nos enojamos entre nosotros y nadie escribió nada, no hay un verdadero análisis de ventajas y desventajas de las decisiones y tomamos decisiones que después ya nadie se acuerda que las tomamos y las acordamos y aquel que se arrepintió al rato dice, pues no lo discutimos y ¿dónde está la evidencia? ¿No? Entonces, a la larga, el no tener formalidad y el no separar temas nos lleva a conflictos intrafamiliares y son una de las causas principales de la destrucción corporativa. Ok, muy bien. Hay una última que nos indica aquí Martelena Mao. Me dice, ¿cuál es su opinión, doctor, sobre la tendencia medioambiental, social y gobernanza? Bueno, la verdad es que el gobierno corporativo, no lo mencioné, me encanta la pregunta, tiene que seguir los principios de la ESG, ¿no? Que es Ecology, Sustainability, ¿sí? Y Governance. O sea, lo que nosotros tenemos que cuidar es que la empresa en sí misma no esté atacando la ecología de su alrededor, no esté permitiendo la transformación y la vida por generaciones hacia el futuro. No sea una empresa que esté afectando la sociedad en la que vive, ¿no? El medio ambiente. Entonces, ese es el primer paso, que sea una empresa totalmente sustentable y que por otro lado tenga un programa de gobernanza correcto, de transformación, que esté aplicando estas mejores prácticas y que permitan un modelo de mejora continua y un modelo de futuro, de un futuro viable, de un futuro en donde se sobreviva como compañía, como familia, sin afectar el interés de terceros, ¿no? Entonces es fundamental que yo haga las cosas no pensando únicamente en nosotros, sino pensando en la sociedad, pensando en que no estoy afectando, no estoy en un giro que estoy afectando a la sociedad o no estoy pensando en la transformación de este giro de negocio para provocar una sociedad más justa, más habitable para mis próximas generaciones. Hay una última para el tiempo que pusimos aquí todos, respetarlo. Dice, cuando se define el Comité de Estrategias y Prácticas Societarias, así como la forma de trabajar y medir avances, ¿qué medidas correctivas sugieres cuando los ejecutivos relevantes o sus áreas a cargo no cumplen con los compromisos acordados? Sí. La verdad es que sí es muy frecuente. Fíjate que nosotros tenemos que subir en el sistema de evaluación de desempeño y en el sistema de metas y objetivos, subir la planeación estratégica. Y necesitamos hacer que al ejecutivo le pegue en su cartera. Necesitamos distinguir entre el ingreso fijo y el ingreso variable. Y el ingreso variable debe depender totalmente de ir por encima de los indicadores del logro de las metas. Cada vez más es importante que no estemos definiendo el nivel de ingresos por solo cumplir. ¿Sí? Por supuesto, el que no cumple constantemente con lo mínimo requerido, se tiene que ir, ¿no? Con advertencias, con un proceso de asesoría adecuado, porque también es cierto que el jefe es corresponsable
del operador. O sea, nosotros tenemos como jefes que hacer un sistema de evaluación, de asesoría al desempeño, al menos, bueno, a nivel de gerentes, 2 o 3 veces al año. Si yo no le dije al gerente que lo que está haciendo no me gusta y no le va a dar los resultados y no lo asesoro, yo también soy corresponsable de él. Entonces, tenemos que plantar un proceso de asesoría al desempeño. Tiene que haber evidencia de que le dijimos las cosas que tiene que hacer para transformarse. Y tiene que haber evidencia de que el señor, a pesar de que se lo dijimos, sigue sin cumplir. Y tenemos que ayudarle a que él no solo haga lo mínimo requerido para su posición, sino que logre un ingreso variable, ¿no? Que por sí solo va a pagar el bono que le toca y que va a ganar mucho dinero si hace las cosas bien. ¿Sí? Pues yo creo que por ahí hay que manejarlo. Y pues sí, empezar a crear un hábito de disciplina y compromiso dentro de la organización. Muchas gracias, doctor. César, ¿algo que quieras comentar para terminar? ¿No? Gracias, gracias, Jorge. Doctor Guillermo Cruz, te agradezco bastante. La verdad es que, híjole, nos dejaste pensando. Hice aquí bastantes anotaciones, pero excelente tu presentación. Gracias. Bueno, te voy a hablar de tú, Guillermo. Sí, Memo, por favor. Venimos de la misma rodada por ahí. No. Te quiero agradecer muchísimo tu ponencia, la verdad, muy interesante, con puntos muy finos, por comentarlo de alguna forma, muy estratégicos. Te agradezco bastante. Es algo que actualmente aquí en Chihuahua, bueno, tengo el gusto de atender a varios inversionistas, varios empresarios. Fíjate que lo que acabas de comentar como tal es una preocupación que ya tienen. No hace, si tú me preguntas, oye, estos temas hace 5 o 6 años, no